Eh, Continuando, mis amados hermanos, en relación con este estudio del Cristo preexistente. El día de ayer estuvimos viendo un aspecto muy importante y es identificando el Cristo, diríamos el Cristo natural, el Cristo que nos narra la historia, inclusive el Cristo que nos habla los evangelios. Lo identificamos y podemos decir: Padre Celestial, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque allí en esa cruz todos nuestros pecados realmente han sido perdonados. El día de hoy quisiéramos retomar bajo ese mismo tema del Cristo preexistente, pero quizás, hermanos, conociendo un poco más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo quizás desde un aspecto, diríamos, ampliando, pero más general. Queremos ver, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, un poco como el Cristo natural que se pudo identificar a través de la historia, pero también, hermanos, ver aquel que es desde antes del principio, ¿verdad? El propósito, y yo quisiera llamar mucho la atención a cada uno de ustedes, porque ustedes dirían: bueno, ¿y por qué estamos viendo esto? ¿Por qué no vemos como todos los años o algunos años vemos etapa por etapa el proceso, el procedimiento de la pasión, del ministerio y la pasión de Cristo? ¿Por qué hemos retomado este tema? Hermanos, yo quiero decirles que muchas veces pueden pasar los años y muchos de nosotros nos hemos quedado con el Cristo natural, con el Cristo que murió por nosotros, pero incluso a la hora de invocar el nombre del Señor, a la hora incluso de servir o a la hora de adorar al Señor, podemos tener un concepto o una imagen en nuestros corazones, pero de un Cristo natural. De hecho, está de más de decir, mis hermanos, ustedes observarán que hoy en día aún nosotros los creyentes que se nos llama protestantes, por así decirlo, evangélicos, antiguamente quiero decirle que no estábamos llenos de imágenes. Pero hoy en día, aún nosotros los cristianos evangélicos ya nos representamos o representamos a Jesús de diferentes formas, representamos a Jesús abrazando al desvalido y en fin, ya tenemos una imagen preconcebida de ese Cristo natural. Antiguamente, hermanos, quiero decirles de que los cristianos habían entendido de que no deberíamos de hacernos de ninguna imagen, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero en fin, hermanos, no vamos a profundizar sobre eso. Lo que sí quiero recalcar es mostrar cuál es la importancia de nuestro estudio. Y es que nuestra visión espiritual, que nuestra visión de nuestro Señor Jesucristo pueda ser renovada. Que en realidad nuestros ojos espirituales no se queden con el Cristo natural, con el Cristo de las películas de Hollywood, con el Cristo sufriente. Ese Cristo, hermanos, que si bien es importante, pero ahora, como bien dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 16, a ese Cristo ya no le conocemos así. Aun si a Cristo conocimos en la carne, decía el apóstol Pablo, ya no lo conocemos de esa manera. Sin embargo, todavía nos queremos quedar con ese Cristo. Todas las Semanas Santas, casi en todos los lugares, escenifican, ¿verdad? De manera teatral, qué sé yo, en las iglesias, ¿verdad? Escenifican la muerte, el sufrimiento de Cristo. Y la pregunta es, ¿y qué es eso? Lo que significa es que la gente se quiere quedar con ese Cristo. No lo quiere soltar. Quiere mantenerlo, quiere mantener esa vestidura de alguien que ya no está allí.
pero que nosotros lo queremos retener. Por eso la película, por eso las escenas, por eso el recordar en Semana Santa, porque nos hemos agarrado de ese Cristo. Entonces, lo que queremos a través de lo que estamos meditando en estos días, diríamos, mis amados hermanos, es poder contemplar al Cristo lleno de gloria, al Cristo lleno de majestad, al Cristo que es eterno. Y entonces lo que pretendemos con esta meditación es que la visión nuestra, ¿verdad? Que incluso cuando nosotros oremos distinto a esa imagen que tenemos muchas veces de nuestro Señor Jesucristo, que pueda, diríamos, hermanos, ser renovada, y que lo que contemplemos a la hora de orar sea a ese Cristo lleno de gloria, al Cristo eterno, al Cristo de gran majestad, ese Cristo que es espíritu, ¿verdad? Y que no es natural. En otras palabras, hermanos, que lo que hagamos, lo hagamos con ese nuevo entendimiento de decir el Cristo de gloria. Que diríamos nosotros que nuestro servicio a nuestro Señor, incluso, hermanos, no se vea como un servicio natural, porque quiero decirle que en base al entendimiento que tengamos de Cristo, así es como vamos a servir, así es como vamos a andar. Si el Cristo que tenemos es un concepto natural, de seguro que así va a ser nuestro andar. Y ya no se diga en el servicio o en la adoración. Los cantos que cantamos van a estar a ese nivel, a un nivel histórico, natural. Pero lo que queremos, hermanos, por ejemplo, que nuestra alabanza, que nuestro culto de adoración, ¿verdad?, no llegue hasta ese Cristo que estaba acostado allí en el pesebre. Los cantos navideños. ¿De qué nos hablan los cantos navideños? De presentarnos a ese Cristo que estaba en el pesebre, que los magos y los pastores de Belén, etcétera, etcétera, etcétera. O si no, hermanos, muchas veces los cantos que hablamos es de el Cristo milagroso, el que hace milagros, el que ayuda al desamparado, o ese Cristo que sufrió el oprobio y que murió allí en esa cruz. Sí, hermanos, pudiéramos cantar cantos para recordar lo que Cristo nuestro Señor hizo. Pero realmente que nuestra adoración y nuestra alabanza, nuestro repertorio logre pasar más allá de la cruz. Porque, hermanos, muchas veces nos llenamos de cantos. ¿Y cuáles cantos? Hasta la cruz. Pero, hermanos, Cristo no quedó en la cruz. Sí podemos traer cantos donde, pues allí el Señor pagó el precio, pero para traer cantos a Él, cantos que lo exalten a Él, que nuestro repertorio esté lleno de alabanza, que exalten ¿el qué? Su gloria, su grandeza, que exalten su poder, su eternidad, la santidad, su dominio, que la alabanza, amados hermanos, le exaltemos al saber que Él está sentado en el trono. Aleluya, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de dominio. ¿Dónde están esos cantos? ¿Dónde están esas alabanzas? ¿Dónde están esas oraciones? ¿Dónde está ese servicio dirigido al Rey de Reyes y Señor de Señores? No a ese Cristo histórico que recordamos y siempre lo vamos a recordar. Pero, hermanos, que en nuestra mente pueda haber un equilibrio de decir gracias, Señor, porque Cristo, porque te vestiste de carne y de sangre para pagar el precio de mi pecado, pero tú ya no estás allí, has resucitado. Así que, hermanos, que nosotros pudiéramos tener esa visión que por lo menos tuvo Juan allá en el libro de Apocalipsis. Ay, hermano, yo me emociono tanto que, ¿sabe qué? Se me ha olvidado orar. Se me ha olvidado decirle, Señor, ¿cómo puedo yo enseñarle a mis hermanos si tú no me ayudas? Me voy a detener aquí para pedirle que usted y yo oremos y que le pidamos la bendición a nuestro Dios. Padre bueno, Padre hermoso, cuánto te amamos, Señor, no como tú lo mereces,
no alcanzamos a amarte como tú debieras, te fallamos tanto, Señor, o por lo menos yo. Pero en esta hora queremos agradecerte porque nos tienes reunidos delante de tu presencia y delante de tu palabra. Gracias por tu Hijo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ver con mayor claridad a este Cristo de gloria, al Cristo que es eterno. Bendice a mis amados hermanos que se han conectado y, Señor, en cuanto a mí, ayúdame, te lo suplico, para que con denuedo podamos ministrar tu bendita palabra. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué Cristo es el que debiéramos de invocar cuando oramos? ¿Qué Cristo es al que le servimos, al que adoramos? Les dije, hermanos, ese Cristo como por ejemplo el que vio Juan allá en Apocalipsis. Ese Cristo que vio Juan en Apocalipsis, ese es el Cristo eterno. El que siempre ha estado allí y ahora está allí. Y esa debería de ser la perspectiva con la cual nosotros oremos. Por ejemplo, allí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, allí en el versículo 6, se nos habla de un cordero que fue inmolado, tiempo pasado. Ya Cristo no está en esa condición. Es decir, se nos habla de una condición pasada. El versículo 12 lo dice más de manera enfática, porque dice que fue inmolado, tiempo pasado, y que ese, dice, cordero ahora es digno. ¿Digno de qué? Vea por favor lo que dice el versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Se nos habla de un Cristo que en tiempo pasado fue inmolado. Se nos habla de un Cristo que ya pagó por nuestros pecados. Se nos habla de un Cristo que ahora nos has hecho sus servidores. Porque vea lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo. Dice: y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oh, mis amados hermanos, que nuestro repertorio de adoración y de alabanza sean a ese Cristo preexistente. Gloria a Dios por su obra, gloria a Dios que exaltamos lo que Cristo ha hecho y sigámoslo haciendo, sin olvidarnos, hermano, que el Cristo que adoramos, al Cristo que exaltamos, es a ese Cristo eterno lleno de gloria. Inclusive nuestra prédica debe de señalar sí a Cristo, todo lo que hizo en beneficio nuestro allí en la cruz, pero que al mismo tiempo lo exaltemos, lo glorifiquemos y elevemos y pongamos siempre su nombre en alto. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a que nuestro andar, nuestro vivir, nuestro servir, nuestro adorar, sea ver al Cristo exaltado, al Cristo preexistente, diríamos que es en lo que estamos estudiando. Así que valdría la pena hacernos una pregunta. ¿Y qué de la vida de Jesús? ¿Y Jesús? ¿Será Jesús el mismo, el Cristo? Es la pregunta que muchos se hacen. Y unos tratan de dividir a Jesús por un lado y al Cristo por otro. De hecho, en el primer siglo, hermanos, se empezaron a aparecer herejías donde trataban de separar la persona humana de Cristo con su divinidad. Y si bien es cierto que Cristo, ¿verdad? Vemos que es 100% como hombre y 100% Dios, pero es indivisible.
Ahora, mi mente y la suya quizás no nos alcanza a comprender y son de los misterios que un día el Señor quizás nos habrá de mostrar. Pero para David y Pablo, hermanos, Jesucristo era la misma persona y era también, hermanos, alguien digno de ser admirados. Muchas veces cuando nosotros no conocemos a alguien o no conocemos algo de lo que se nos está enseñando o de lo que se nos está hablando, muchas veces, hermanos, suele suceder que estamos oyendo, pero estamos oyendo sin ningún interés. Quiere el Señor de que esta hora no sea así. Quiere el Señor que usted esté atento, o que usted puede decir, quizás lo que no estoy comprendiendo ahorita lo voy a comprender más adelante. ¿Qué sucedía el Señor cuando hablaba parábolas? Había gente que no le entendía y le perdía el interés. Y lo mismo puede suceder cuando se nos habla del Cristo preexistente. Y dice del Cristo pre-qué. Y no entender, y al no entender, abandonar lo que estoy oyendo o abandonar de lo que me están enseñando. ¿Verdad? Pero qué bueno sería que usted se interesara de decir, si es cuestión de conocer aún más a mi Señor, quiero saber cómo es esto del Cristo preexistente. Para David, para Pablo, era alguien hermoso, precioso. Mire lo que dice el Salmo 27, versículo 4. ¿Cómo David se expresaba de nuestro Señor? Y decía, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré siempre, que esté, dice, todos los días allí en ese lugar, en su presencia, en la casa de Jehová. ¿Pero para qué? Para contemplar su hermosura. En otras palabras, mi Señor es hermoso. Bueno, hermanos, para otros esto es algo extraño, raro. Por ejemplo, pero para Pablo era algo precioso. Precioso porque él tenía el entendimiento de quién en realidad era Jesucristo. Y al tener entendimiento del Cristo preexistente, para Pablo era de gran valor, hermano. Quizás para nosotros lo único que tiene valor es el Cristo de Iztapalapa. Por los que no saben, Iztapalapa es un lugar aquí en México donde significan, ¿verdad?, la pasión, la muerte. Y hermano, se están, ¿verdad?, discutiendo con el gobernador de ese lugar solo porque no les dan permiso de que lleven el ritual del Cristo de Iztapalapa. ¿Qué es eso? Alguien que se aferra a estas cosas. Y eso es lo que mira hermoso. No mira más allá. ¿Por qué? Porque hay una tiniebla, hay una oscuridad que no impide admirar quién es en realidad nuestro Señor. Aleluya. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Y unos por qué? Unos por ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, pero en otros por la dureza de su corazón. Es decir, como pareciera ser de que Cristo no tiene tanto valor. Y Él es lo más valioso. Para el Padre es lo más valioso. Ahora, yo quiero llamar su atención. Cuando el apóstol Pablo dice, son ajenos a la vida de Dios. ¿A qué cree usted que se refiere cuando Pablo está hablando acerca de ajenos de la vida? ¿De la vida de quién? De la vida de Dios. Esto viene y trae a mi memoria lo que aparece allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 4, cuando Juan dice, en Él estaba la vida. ¿Quién es ese Él? Ese Él es Cristo. Es Jesucristo nuestro Señor. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Evidentemente, mis amados,
cuando nos habla ajenos de la vida de Dios, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vidas que por la dureza de su corazón, vidas porque tienen el entendimiento entenebrecido, vidas porque no han logrado ver lo precioso y lo hermoso que es Cristo nuestro Señor, no lo valorizan y no es de mucha importancia y no se le da mucho valor. Sin embargo, hermanos, Dios nos invita a que valoricemos lo que Él nos ha dado, y es que podamos conocer la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Algunos hermanos ignoran, otros quieren ignorar y otros verdaderamente, sinceramente, desconocen algo más de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando el Señor llegó a hacer una pregunta allá en Mateo capítulo 22 y versículo 41, cuando Él dijo, y dice que estaban los fariseos, los saduceos, y le estaban preguntando, y el Señor, para acorralarlos, les quiso contestar, pero haciéndoles una pregunta. Y allí en Mateo capítulo 22 y versículo 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ajá, ¿y ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y allí los acorraló, hermanos, acorraló, y no pudieron responderles. Ahora, la palabra Cristo, yo sé que algunos de ustedes son conocedores, pero hay algunos que no. La palabra Cristo es una traducción, es una palabra griega, pero es una traducción de la palabra hebrea que significa Mesías. En el Antiguo Testamento se puede hablar de el Mesías, pero en el Nuevo Testamento, en lugar de Mesías, se usa la palabra Cristo. ¿Y qué significan estas palabras? Tanto Cristo como el Mesías, en realidad lo que significa es el ungido de Dios. Pero no, en el Antiguo Testamento hubieron muchos ungidos, pero cuando se refieren al Mesías, se refiere al ungido, aquel de manera especial. Entonces, hermanos, quiero decirles que lastimosamente de lo que más se ha visto es de este Cristo natural. Incluso lo vieron como el Mesías, pero lo vieron también de manera natural. Llegaron a pensar de que cuando vino Cristo vendría a libertar a los judíos del dominio de los romanos, que era el imperio dominante de aquel entonces. Así que, ¿verdad? Para algunos diríamos solamente veían la apariencia. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. Dolorosamente ya en el primer siglo, terminando el primer siglo y comenzando el segundo, ya comenzaban a verse distorsiones de quién era la persona de Jesucristo o cómo era la persona de Jesucristo. Por ejemplo, subieron varios grupos que influenciaron incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, apareció un grupo que se llamaban los ebionistas, de Ebión. Eran judíos, ahí del final del siglo I y principio del segundo, que ellos, hermanos, eran una continuación del monoteísmo del Antiguo Testamento, pero que en realidad creían de la existencia de Jesús, no lo negaban. Pero lo que negaban de ese Jesús es la divinidad de Cristo. Negaban, por ejemplo, su concepción virginal. Para los ebionistas, Jesucristo era simplemente un buen hombre que observaba cuidadosamente la ley y que la cumplía. Y que entonces, ¿verdad? De algún modo fue capacitado para llegar a ser el Mesías. Pero no de la manera como algunos, como la palabra de Dios lo enseña. Por ejemplo, si Juan le tocara responder a ese concepto que tenían los ebionistas, Juan les hubiera dicho, ese concepto que ustedes tienen es un concepto totalmente equivocado. Primera de Juan, capítulo 5, del 5 al 6, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree, observe, que Jesús es el Hijo de Dios? Este es
Fíjese cómo usa el término Juan, Jesucristo. O sea que pone el mismo nombre unido, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y espíritu. Este es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad. Es decir, no hay alguien independiente que se hizo el Mesías, que se convirtió en el Mesías. No, ese Mesías ya existía, lo único que apareció. El mismo Juan, en el capítulo 17, versículo 5, registra la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando Él oraba a su Padre. Y Él decía: Padre, la hora ha llegado en que tu Hijo habrá de ser glorificado. Pero en el versículo 5, vea lo que Cristo dijo. Dice: ahora pues, mire qué hermoso, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces estamos hablando de un Jesucristo que viene de la existencia desde antes que el mundo fuese establecido. Y no es que Él se hizo un Mesías, era el Mesías que había sido prometido. Allí en esa misma época apareció otro que también vino con una herejía, se llamaba Cerinto. Esta vida pertenecía al grupo de los gnósticos y tenía un concepto equivocado de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que allí, a mediados del siglo II, él decía que Jesús era un hombre común y corriente, era un hombre ordinario, mientras que el Cristo, ese era un espíritu superior que descendió desde los cielos el día en que nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Viene a mi memoria aquello que me recuerda de nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 12 años y que estaba allí junto con los grandes sacerdotes, rabinos de aquel entonces, que se admiraban y se preguntaban: ¿y este muchacho? ¿Y este niño de dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría? 12 años. Estamos hablando, hermanos, que ya el Cristo no fue en el bautismo, sino ya venía, dice, cuando María le dijeron: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Porque lo habían extraviado. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? ¿Por qué me buscabas? ¿Que no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, hermanos, había este entendimiento del conocimiento de lo que Él era. Así que, ¿verdad? Juan, por ejemplo, escribe, si pudiera responder a esta postura de Cerinto. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el mismo Juan, pero ahora en su carta, en primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Todo aquel que diga que Jesús no es el Cristo es un mentiroso. Dice, es un mentiroso. Y los que dicen eso se llaman anticristos, el que niega al Padre y al Hijo. Y así, hermano, cantidad de grupos que ya desde aquel entonces estaban desfigurando a nuestro Señor Jesucristo. Los docetas, que era otro grupo de los gnósticos, ellos negaban la realidad terrenal del cuerpo de Jesús. Para ellos lo material era malo y solamente lo espiritual era bueno. En otras palabras, estaban diciendo que Jesús pues no era bueno, ese cuerpo no era bueno, lo que moraba dentro de él, eso sí. O sea, un mal concepto de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Si eso fuera cierto, hermanos, la verdad que entonces toda la vida
de Cristo hubiese sido falsa, ¿no creen ustedes? Especialmente si murió y también si resucitó. Y como Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Pero no, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto que los hijos participaron de carne y sangre, dice, fíjese, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, hermano, el pasaje lo que nos está diciendo, sí, Cristo participó también de carne y sangre, pero ese cuerpo de carne y sangre era tan sin pecado que tenía el poder para destruir el imperio de la muerte. Es decir, ese cuerpo, hermanos, también era un cuerpo que, ¿verdad?, venía y podía pagar el precio de nuestro pecado. Es decir, hermanos, en otras palabras, estamos hablando de Dios hecho carne. Así como lo oyen. Así lo dijo Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aunque se considera un misterio y usted no lo entiende, pero la palabra lo enseña. ¿Qué dijo Pablo? Indiscutible, decía, y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿Cómo? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Así que no, mis amados hermanos, pero queremos hablar de este Cristo que inclusive alguien diría, bueno, sí, Cristo aparece, ¿verdad?, en los evangelios, en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece si le digo que ya desde el Antiguo Testamento ya nuestro Señor Jesucristo venía manifestándose, venía apareciendo? Es más, los profetas de aquel entonces, cuando leían los salmos, quizás los que leían al profeta Isaías o los que leían al profeta Jeremías, lograban ver algunas palabras que decían, ya sea David o los otros salmos, y se preguntaban, ¿de quién estará hablando? Me recuerdo esas palabras, no tengo ahorita la cita, pero Moisés decía allá en el libro de Deuteronomio, porque profeta como yo os levantará el Señor. Y lo dice 2 veces, y en la segunda ocasión que lo dice, se dirige, hermano, directamente al Mesías. Es decir, que ya desde el Antiguo Testamento se nos viene hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento los profetas indagaban, escudriñaban para ver cómo lograban ver al Mesías en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice Pedro. Pedro habla de esto en 1 de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 10. Dice que, fíjese lo que dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos dice que inquirieron, estamos hablando del Antiguo Testamento, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice la Escritura, qué persona, escudriñando y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y también las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Entonces, mis amados hermanos, a Cristo nosotros lo vemos ya desde el Antiguo Testamento. Es más, quiero decirle que cada libro del Antiguo Testamento, cada libro que vemos allí en el Antiguo Testamento, es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a Génesis antes de Adán y Eva, verdaderamente que Cristo estaba allí. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Ahora, esa palabra en el principio, hermanos, más adelante descubrimos y reconocemos que Dios el Padre ha reconocido a su Hijo Jesucristo como el principio de toda creación. Cuando creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? En el principio. Es decir, que todo fue creado por Dios, por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde cuando se dice de Dios que cuando iba a crear al hombre a su imagen y semejanza, nuestro Señor habla en un contexto plural, porque dice hagamos, ¿verdad? No habla de manera individualista, sino que dice hagamos al hombre. Y entonces, ¿Cristo dónde estaba? Allí estaba Cristo. Pero después de Adán en adelante, ¿verdad? Antes de Adán y todavía con Adán logramos ver a Cristo. Vemos el árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Lo confirmamos ahí en el libro de Apocalipsis. Es decir, Cristo está allí. Pero a partir de que Adán pecó, entonces vemos a Cristo en el Antiguo Testamento a través de pactos, a través de determinadas manifestaciones. Por ejemplo, decimos, hermanos, que Jesucristo es, ¿verdad? Estos animalitos que fueron sacrificados para cubrir el cuerpo de Adán y Eva, se nos habla como esa tipificación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para quitarnos el pecado. Ya no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado. Vemos en los tiempos de Noé, el libro de el libro de Hebreos nos habla que, que esa arca que utilizó Noé nos habla de Jesucristo. Es decir, cada libro, hermanos, nos viene hablando de Cristo. Ese es Abraham cuando le tocó sacrificar a su hijo Isaac. Ese hijo Isaac anunciaba y tipificaba también a nuestro Señor Jesucristo, el cual también sería sacrificado para que otros vivieran. Y así podríamos decir, cada libro del Antiguo Testamento, hermano, anuncia, refleja, declara que Jesucristo está allí. Nos anuncia a Jesucristo. Es decir, que da un reconocimiento de la existencia de nuestro Señor. Hermanos, así nosotros podríamos decir que Cristo o Dios el Padre manifiesta a Cristo para manifestar lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que había en su corazón? El heredarle a su pueblo, el bendecirlo, pero también el redimirlo. Si alguien nos preguntara cuál es el mensaje permanente en todo el libro de la Biblia, nosotros le diríamos que el mensaje permanente que está proyectándose, mandándose continuamente, se llama la obra de redención de nuestro Dios para con su pueblo. Es decir, mis amados hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios el Padre manifiesta a Jesucristo como aquel que vendría a ser el Redentor de nuestras vidas. Y cada página, cada libro nos anuncia a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos habla de ese Cristo que es y tiene el Espíritu eterno. Ha estado desde antes de que la tierra fuera creada, desde antes o desde el principio del Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo, tal como leímos en el libro de Pedro, hablando de que los profetas indagaban, buscaban y que con el Espíritu de Cristo pudieran encontrar sus padecimientos y lo que vendría a ser su gloria. Pero vean lo que dice el libro de Hebreos 9:14, nos habla de esto mismo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual dice mediante el Espíritu eterno. ¿Qué hizo? Se ofreció. ¿Por qué se ofreció? Porque venía a redimir. ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el mensaje de todos los libros del Antiguo Testamento? El mensaje es redención. Cristo se ofreció a sí mismo, dice la Escritura, sin mancha. Se ofreció, dice, a Dios. ¿Cómo no limpiará, dice, nuestras conciencias de obras muertas para que ahora nosotros sirvamos? Hermanos, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos a Cristo en el Antiguo Testamento? Vemos entregándose a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos. Pero también a Cristo lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando de su eternidad. ¿Cómo es que Él vino en carne? Cristo está en los cielos, ¿verdad? Y nosotros le vemos en los cielos, pero de repente Él viene en carne aquí a esta tierra. Él está en espíritu, pero toma carne y entonces se manifiesta. Se manifiesta, ¿y cómo lo hace? A través de esa vestimenta. Esa vestimenta de la cual, mis amados hermanos, nosotros no debiéramos de quedarnos con esa imagen. Hoy en estos días están por dar en una exhibición lo del manto de Turín. ¿Qué se trata? ¿Qué se trata de hacer con poner las imágenes? ¿Por qué las imágenes? Alguien dice, pues es para aumentar la fe. Pero mis amados hermanos, nosotros los que hemos creído en Cristo, no necesitamos de las imágenes. Y si a Cristo lo conocemos así, ya no lo conocemos así, hermano. Nuestro Señor es espíritu, y los que han sido renovados en el espíritu, las cosas viejas pasaron. Y aquí que ahora todas son hechas nuevas. Y eso nuevo tiene que ver con ver las cosas desde una perspectiva ya no natural, sino verlas desde una perspectiva espiritual. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjese, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es porque ese tipo de personas proviene de Dios, es de Dios. Pero si hay alguien que viene a enseñar que la carne es mala y que solamente el espíritu es bueno, dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese dice no lo reciban, ese no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. No, mis hermanos, el verbo, ese espíritu se revistió de carne. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, como lleno de gracia y de verdad. Esa carne, ese cuerpo, tuvo sus padecimientos. Pablo dijo, ahora me gozo por lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta, decía, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, decimos, el Cristo en el Nuevo Testamento, narrado de diferentes enfoques, a través de los evangelios, a través de las cartas apostólicas, nos describen realmente cómo Cristo, ese Espíritu eterno, se revistió de una vestidura. La pregunta es, ¿y usted con qué se queda? ¿Con qué se quiere quedar, hermano? ¿Con la vestidura o con la esencia? ¿Qué es lo que le gusta a usted? Muchas veces, hermano, nos aferramos más a la vestidura, a la imagen. Siempre nos preguntamos, ¿y cómo habrá sido Jesucristo? Y se trata de describirlo, y se trata de tantas cosas, hermano.
allí el deseo del manto de Turín, ¿verdad?, de reflejar en realidad cómo era el Señor. No lo sabemos en realidad, pero no tiene valor. Eso no importa. ¿Por qué, hermano? Porque eso solamente era la vestidura. Nosotros ya no vemos a Cristo de esa forma. Cuando lo adoramos, cuando le alabamos, cuando le servimos, cuando le predicamos, hermano, debemos de verlo desde otra perspectiva. Y eso es lo que necesitamos, de que Dios renueve nuestra mente. Dice que los verdaderos adoradores, ¿cómo, hermano? Adoran a Dios, ¿cómo? En espíritu. Ahora, muchas veces esto nos cuesta entender, porque estamos acostumbrados a creer lo que vemos, a apreciar lo que tocamos, ¿verdad? Que a lo que oímos, y entonces necesitamos pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos aumente este entendimiento de este Cristo que es desde antes que la tierra existiera, desde antes de que Adán existiera. Este Cristo que existía desde antes que todo fuese establecido. Pero ahora, hermano, finalmente queremos hablar del Cristo eterno. El Cristo eterno. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos presenta que Cristo ha sido incluso desde antes de todo lo que ha sido creado. Juan capítulo 17, versículo 24, nos habla del Cristo que estuvo en la eternidad. Padre, fíjese cómo se dirige: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean, quiero que lo vean, que alaben no el natural, que vean mi gloria, la que me ha sido, la que tú me has dado, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes que existieran las cosas materiales, el Señor ya existía. No sé cuántos sabemos que Dios es uno, no son tres dioses. No son tres dioses, es uno solo. Y se nos habla del que ha sido y ha estado en la eternidad. Isaías 57 nos habla de esta divinidad eterna. En el versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Que habita en la eternidad. Dios mío, ¿y qué es eso? Necesitamos pasar tiempo con Dios y meditar despacio sobre estas cosas, a fin que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y a conocer a aquel que habita en la eternidad. Miqueas nos habla de nuestro Señor Jesucristo, aquel que siempre ha salido desde antes de la eternidad. Capítulo 5, versículo 2. Vea lo que dice Miqueas. Pero tú, Belén, es una profecía donde se nos habla del nacimiento del Mesías, el que se habría de revestir de carne. Vea cómo nos habla acerca de él, de ese que se habría de revestir de carne. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Observe, dice: de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y esto es lo más hermoso para nuestro estudio. Y sus salidas son desde el principio, desde los días, ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Cristo, al identificarse con nosotros, hermanos, lo hermoso es que lo hace mostrándose como aquel que habita en la eternidad. Ese Cristo revestido de carne nos habla diciendo, como dicen, no juzguen por las apariencias. Por eso es que Pedro, cuando le fue preguntado, o más bien cuando Cristo preguntó: ¿y ustedes quién creen que es el Cristo? ¿Quién creen ustedes que yo soy? Esa fue la pregunta.
Y algunos discípulos dijeron, bueno, unos creen que eres Elías, otros creen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Pero ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y ahí no sé si habrá levantado la mano Pedro, pero dijo, aleluya, tú eres el Hijo de Dios. Y dijo, tú eres el Cristo, aleluya. Y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Amados hermanos, necesitamos que nuestro Padre Celestial nos revele aún más de su Hijo Jesucristo para que lo amemos, lo apreciemos, lo deseemos y que podamos decir verdaderamente, Él es el admirable, Él es el que habita desde la eternidad. Él se identificó con nosotros. Pero hermanos, estamos hablando de aquel que existió antes de toda la creación. Este Cristo es del que nosotros estamos hablando en este momento, hermanos. ¿Verdad? Yo le estoy pidiendo la gracia a Dios. Estamos hablando del Cristo preexistente. Bendito Jehová, dice el salmista en el Salmo 106. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y que todo el pueblo diga, amén, aleluya. Hermanos, algo que debemos de reconocer es que en la eternidad no existe el tiempo. Dios no tiene reloj, mis hermanos, ni calendario. El tiempo diríamos que no tiene sentido. El tiempo no figura dentro del concepto de Dios, de lo divino. Sí, en el concepto terrenal, nosotros medimos los años, medimos los meses, las semanas, los días. Pero Dios, hermano, es eterno. Cristo es eterno. ¿Verdad? Cuando Él manifestó a Jesucristo, cuando Él lo manifestó hablando de algo que tiene un principio. Es decir, lo hizo como una manifestación para que pudiese, dijéramos, palparse, porque dice en el principio. Cuando ya establece principio, allí es donde Dios manifiesta o empieza a manifestar a su Hijo Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué nosotros estudiar? ¿Por qué estudiar el Cristo preexistente? Para que nosotros digamos, Señor, no quiero quedarme con la vestidura. Ese Cristo que sí murió, sufrió, fue clavado en la cruz, sepultado, pero de ahí resucitó. Y ahora al Dios que invocamos, al Dios que alabamos, al Dios que servimos, no es al mismo Jesús de Nazaret, no es al niñito de Belén, no es aquel Cristo que se cansaba, que tenía hambre, que tenía que dormir. No, ese Cristo no, hermano. El Cristo al cual nosotros adoramos y exaltamos es aquel que ahora Juan lo mira como aquel lleno de gloria, de honra, digno de toda adoración y alabanza. No hay ninguna debilidad en Él. No hay, hermanos, nada que manifieste alguna debilidad. Está lleno de poder, de gloria y de grandeza. A este Cristo es el que adoramos. A este Cristo es el que queremos, hermano, cada vez que oramos, de verlo a Él, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de autoridad. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo es el Cristo que usted invoca? ¿Se imagina aquel Cristo vestido con aquella vestidura larga? Y si se lo imagina usted abrazándolo, ¿se lo imagina así? Ese Jesús no lo conocemos porque no vimos ni estuvimos allí. Pero hay uno que sí, el que es Espíritu. Y los que han nacido del Espíritu, por medio de la fe, se dirigen a Él en oración,
le sirven a Él y le adoran a Él, reconociendo que Cristo sobrepasó la cruz. Sí pasó la cruz, pero ahora está lleno de gloria y de majestad. A ese es el Cristo que servimos, a ese es el Cristo que amamos, ese es el Cristo que está lleno de gloria y majestad. Amados hermanos, mi oración, tanto para mí como para usted, que Dios nos ayude a apreciar más a nuestro Señor. Que le digamos a Dios el Padre: manifiéstame, Señor, con tu Espíritu, la hermosura, la preciosura, la grandeza, la gloria, la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para amarlo más, para admirarlo, para decir: no hay otro como tú, Señor, no hay otro. Eres incomparable. Señor, lléname de tu Espíritu para adorarte como tú mereces ser adorado. Yo necesito de esa gracia, hermano. ¿Sabe para qué? Para no ser atraído por cualquier cosa, para no ser seducido por cosas terrenales, sino que mi espíritu, mi corazón estén embebido en amar y admirar lo que Dios más ha amado y admirado: a su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, te damos las gracias por el entendimiento que aparece en tu palabra, por lo que hay en tu palabra. Yo confieso que aún no la comprendo a cabalidad, pero pido y suplico, Señor, humildemente, que envíes de tu Espíritu para poder, Señor, tener mayor revelación, iluminación de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí en esa cruz. Ayúdame a adorarlo, ayúdame a amarlo. Por lo tanto, Señor, te pido más iluminación. Y yo sé que no solamente a mí, sino a tu iglesia, esta iglesia que tú me has permitido pastorear. Señor, que su amor y su anhelo sea conocerte para amarte, para desearte, para admirarte y también para servirte. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.